necesario hablar primero de la cuestión de género y también de violencia contra la mujer por razón de género. En un primer momento, tanto conceptos básicos como lo que es el sexo, por ejemplo, y el género. El primero sabemos la palabra sexo, que hace referencia a las características físicas y biológicas que existen tanto en hombres como en mujeres, y respecto al género, a ese constructo social. Un constructo social que nos obliga tanto a hombres como mujeres a cumplir ciertos roles. En ese espacio o en este término podríamos señalar, por ejemplo, que a mujeres se les obliga, ¿no? Prácticamente a tener ciertas características, incluso hasta físicas, ¿no? Es ser delgadas, peinarse de determinada forma, tener el cabello largo, etcétera, ¿no? Posteriormente, también con estos constructos sociales les comentaba que la mujer tiene que ser madre y tiene que estar o tiene que dar todo por sus hijos, tiene que estar en casa, y si trabaja, por ejemplo, al momento de regresar a casa, pues también se tiene que dedicar a las labores de hogar, ¿no? Entonces, muchísimas características que te obliga la sociedad propiamente a cumplir con esos roles. También con los hombres conocemos lo que se llama la masculinidad hegemónica, ¿no? Y que desde la formación de pequeños nos percatamos precisamente que a estos niños se les obliga a no expresar sentimientos, emociones, entre otros aspectos. El tema de inteligencia emocional en muchos hombres en México es lamentable, ¿no? Prácticamente los que estamos todos aquí tenemos emociones, pero que te enseñen la inteligencia emocional es muy difícil. Hasta este momento que tengo a un niño, bueno, no es propio, es mi primo, que está en bachiller, no es cierto, en secundaria, en segundo de secundaria, ya le están enseñando todas estas cuestiones de inteligencia emocional hasta este momento, ¿no? Entonces, es prácticamente novedoso, pero no debería de ser ese tema de esa forma. Y esta masculinidad hegemónica te obliga, por ejemplo, como hombre, a que tú debes de ser fuerte, ¿no? Debes de, en una relación incluso hasta ser violento, porque no te vas a dejar violentar por tu pareja. Eso es lo que se va manejando con la cuestión de lo que es propiamente el sexo o el género. Hay una frase, se las voy a dejar también ahí en sus diapositivas, que nos menciona, todavía no estoy en la reproducción de las mismas. La mujer no nace, se hace, y eso es precisamente la exigencia social que les estaba comentando, ¿no? Parecería el hecho de que cuando se habla incluso del término de derechos naturales, tú debes de contar con esas características, facultades, prerrogativas como hombre o como mujer desde el momento en que naces, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento incluso hasta de tu personalidad, la integración, la interacción, pero la realidad es lamentable, porque tú tienes que exigir o tienes que cumplir con los roles establecidos en la sociedad para que te consideren mujer. Hace rato les decía, debes de cumplir con ciertas características físicas, pero también ciertas características incluso hasta de vestimenta, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, te pones ropa holgada o diferentes cuestiones respecto a la vestimenta, les decía, pues recibes ciertas críticas, ¿no? De todas las personas, hasta se llega a escuchar la palabra marimacha, ¿no? Entonces, sí es importante, les decía en esta frase, la mujer no nace, se hace, porque es una exigencia que nos dan a nosotros para cumplir con esos roles de género y estereotipos. Bien, otro tema, si van a participar, adelante, adelante. Creo que no, doctora. Tiene prendido su micrófono. Claudia, le Okey. encargamos, por favor. Gracias. Otro punto importante antes de iniciar nuestro tema respecto al perfil criminológico del feminicida, en este caso, es la banalización o la normalización de la violencia. Y el término que en algunas ocasiones varios especialistas han utilizado y hay algunos que prefieren no decantarse porque es una expresión de violencia desde que se presentan este tipo de situaciones, los micromachismos. ¿En qué sentido, no? Incluso cuando tú asistes, por ejemplo, a un restaurante con un hombre, mujer con un hombre, a quien le van a dar la cuenta quién es, a un hombre, ¿no? Porque socialmente o culturalmente el que tiene el poder económico es el hombre. De la misma forma, cuando llevas a tu carro a servicio, ¿no? Y vas acompañado de otro hombre, a lo mejor es tu vehículo,
Sin embargo, la persona que está realizando, les decía, este servicio, se va a referir al hombre, decir: "Es que tu vehículo presenta esto y se arregló la suspensión". Entonces, a pesar de que tú seas la propietaria del vehículo, prácticamente pasas a ser invisible, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos percatamos que ya existe violencia y que lamentablemente también la hemos normalizado, ¿no? Hasta incluso desde películas en las niñas de Disney, bueno, ustedes se han percatado que la máxima aspiración de una mujer, ¿cuál es? Encontrar un hombre, ¿no? Entonces, lamentablemente, todo esto lo hemos llevado arrastrando y ha generado tanto una normalización de esta violencia contra la mujer, tanto por hombres como mujeres. Me atrevo a decir de manera personal que me ha costado mucho este proceso de deconstrucción, ¿no? Porque al principio, cuando yo veía estas marchas, por ejemplo, feministas, decía: "No, es que la violencia no puede luchar o no puede la violencia va a generar violencia", ¿no? Esa era mi frase, ¿no? Y que las mujeres tienen que ser inteligentes, no, porque no nos escuchan, porque nosotros nos hemos percatado de estos niveles de violencia que lamentablemente se encuentran en nuestros tiempos, ¿no? Y que sí, les decía, es todo un proceso lamentable de normalización de esas conductas en contra de la mujer. Bien, también en estos temas es importante abordar cómo se ha identificado, ¿no? Porque ahí ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Hay algunos especialistas, incluso les hago esta invitación. Hay un video en YouTube que habla sobre el feminicidio, un análisis jurídico, totalmente jurídico por parte del INACIPE. Sabemos que es una excelente institución, obviamente, ¿no? Respecto a las ciencias penales. Sin embargo, hagan crítica de ese video, porque cuando nos menciona precisamente, es que no es necesario que tú hagas una nueva figura de feminicidio, ¿no? Mejor déjala del homicidio y súmale unos años más. Y aquí nos percatamos que sí es necesario hablar de feminicidio, ¿no? Incluso también vamos a abordar la diferencia entre el término femicidio y feminicidio. Cuando nosotros hablamos de feminicidio, no solamente es privar de la vida a una mujer por el simple hecho de serlo, sino que va un poco más allá. La forma en que se está dando esta conducta antisocial, la violencia que se está presentando, la dignidad de la mujer que no existe en el delito de feminicidio, obviamente, violencia, crueldad hacia la mujer y también la dinámica que se maneja en el feminicidio. En cuestión de cifras, la gente o las personas que realizan este tipo de actos tienen algún parentesco con la víctima, ¿no? Y desde ahí tenemos que abordarlo de manera distinta. También, porque hace rato les decía, hay algunas críticas que nos dicen, bueno, el delito de homicidio, sí, es cierto, cuando se priva de la vida a un hombre, por ejemplo, se tiene altas cifras, más que a las mujeres. Sin embargo, dentro de estos roles que estábamos manejando, de esta palabra de género, masculinidad hegemónica, también a ellos se les demanda formar parte de ciertas conductas de riesgo, ejemplo, narcotráfico, contra las drogas, delitos contra la salud pública, por ejemplo, en lo que es la posesión de drogas, entre otros aspectos. Y desde ahí se van manejando también estas dinámicas de por qué también al hombre se tiene mayor cifra en esta cuestión de homicidios. Bien, en antecedentes es importante abordar que la historia incluye la de la antigua Roma y Grecia, en donde las mujeres ya eran consideradas propiedad privada de los hombres, ¿no? Aquí tenemos este primer punto. En el Estado moderno esto no mejoró, no se les consideró ciudadanos, ¿no? Incluso no se tenía la palabra de ciudadanas, ni les reconocían derechos. Si ustedes se percatan, y ahorita lo vamos a abordar un poquito más adelante, respecto a la primera declaración que existe en donde se mencionan estos derechos fundamentales. Ya vamos dos términos también, derechos naturales, que por el simple hecho de nacer, tú ya cuentas con esas facultades o prerrogativas. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos visto a lo largo del tiempo que existen momentos también en donde se han violentado estos derechos, ¿no? Entonces, cuando ya se hace señalamiento en alguna ley o en alguna norma, cambia el término a derechos fundamentales. Y una de las primeras que nosotros conocemos, de estos documentos que conocemos, pues fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Aquí aparece un personaje muy importante
que es Olympe de Gouges, un personaje extraordinario por su coraje, por su valor. Fue una mujer como muchas que había vivido en conflicto permanente con su época, solo que ella no decidió quedarse callada, ¿no? Y propiamente les felicito por entrar a este tipo de pláticas, porque no sé si también se han percatado que muchos ofertan estas cuestiones, sin embargo, existen más reacciones de burla que un me gusta, ¿no? Porque lamentablemente no se quiere visibilizar todo este problema. Continuamos con Olympe de Gouges. Es una de las autoras feministas y su obra más radical fue precisamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en donde reclamaba la igualdad de los sexos y solicita que también esta se extienda a hombres de color, ¿no? Cuando tú no hablas de feminicidio, cuando no hablas de violencia de género, lo sigues invisibilizando. Conocemos bien también el incendio de la fábrica en Nueva York, que causó la muerte de 146 trabajadoras, la mayoría de ellas era inmigrante. E incluso si ustedes se han percatado, el color que define el movimiento feminista es propiamente el púrpura, porque como trabajaban en una fábrica de telas, al momento de incendiarse se mencionan estas metáforas que el humo que salía era de este color. ¿No? Pero porque marca precisamente esa lucha social que tenían las mujeres en ese momento. Respecto o si nosotros nos estamos percatando, desde siempre la mujer ha luchado para ser reconocida y tener la calidad de persona. Espero que ustedes vayan siendo conscientes, es por ello que les doy esta breve introducción, porque esa es la finalidad de este tipo de pláticas, la prevención de conductas de violencia contra la mujer. Y es importante también mencionar, ¿no? Que aquí en el ahora Ciudad de México, anterior Distrito Federal, hasta 1997 se empieza a reconocer que puede existir violencia sexual entre los cónyuges. Y esto es un tema muy importante, ¿no? Porque con anterioridad solamente era una causal de divorcio. Si tu pareja abusaba sexualmente de ti, solamente tenías tú como mujer derecho a divorciarte. Y hasta 1997 se empieza a reconocer esto, ¿no? Por los legisladores, por esas personas que realizan todo un proceso legislativo y la creación de leyes. Bien, Doctora, acá hay adelante. dos mensajitos, si gusta se los leo. Por La favor. psicóloga Lupita refiere que si puede compartir nuevamente cómo se llama el video que mencionó, Sí, que era claro. el de Nacipe. Ujú. Una vez les pego el link. Ah, perfecto, muchas gracias. Y también está Ivonne, nos dice, yo cuando digo que soy feminista, me dicen que las feministas minimizan los problemas de los hombres, lo cual yo considero que no es cierto y como dices, siempre terminan burlándose. Efectivamente. Sí Tenemos es. arriba la manita de Lili. Gracias, doctora. Adelante, adelante, por favor. Es muy cierto eso que dice que siempre hacen burla a las mujeres que decimos que somos feministas. Principalmente a mí en mi entorno, que soy estudiante de derecho, eh, desgraciadamente me toca ver a veces maestras que tocan el tema del feminicidio y lo quieren catalogar como homicidio. O sea, no están de acuerdo en que la forma en que mueren estas mujeres, que es cruel, demasiado cruel, esté catalogado de esa manera. Y a mí me sorprende mucho porque es una crueldad tan fea la que sufren estas mujeres para que digan que se ha catalogado como homicidio y que todavía se burlen de la violencia hacia la mujer, siendo ellas mismas mujeres. Se me hace una burla total. Y eso es cuanto. Muchas gracias, Lili. Efectivamente, es todo un proceso, les decía, de deconstrucción, tanto de lo que se nos ha enseñado culturalmente, ¿no? Y a través de muchos años. Hablar de estos temas, les decía, es importante porque es visibilizar el conflicto y el problema que actualmente tenemos. Las cifras son alarmantes. La mayoría de mujeres hemos vivido algún tipo de violencia por parte de hombres,
respecto a estos temas o enfocados a la parte de el sexismo, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar todo esto. Muchas gracias. Bien, ya hasta el año de 1993 y 2006, si ustedes se percataron o han estudiado, han leído, causó alarma en México y el mundo entero el asesinato de más de 400 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se tenía aproximadamente en ese momento, 1,500,000 de habitantes. Todo ese evento convocó a activistas y académicas para el análisis y se logró resaltar la existencia de la violencia contra la mujer, porque una de las precursoras respecto al término de femicide, pues fue Diana Russell, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos percatamos que era ya necesario de hablar de estos temas de violencia de género que ya existían lamentablemente, pero que no se hacía nada. Hasta el año de 1998 ya se crea el programa de atención a víctimas del delito en Ciudad Juárez, donde se originó el problema que visibilizó la violencia contra la mujer, ¿no? Y que incluso si nosotros nos percatamos de las primeras estrategias de prevención respecto a este tema de violencia de género, fue solamente poner iluminación. Iluminación pública, se pavimentaron algunas calles y se incrementó algún tipo de seguridad, ¿no? Entonces, no era suficiente. Hasta el año del 2007 ya se crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que hemos avanzado un poco, ¿no? El hablar de esta ley, porque se empieza a reconocer todas las modalidades, tipologías de violencia contra la mujer. Bien, ahora sí voy a reproducir mi pantalla. Sí se puede ver, ¿verdad? Es correcto, doctora. Muchas gracias. Y empezamos con el primer tema que ustedes vieron, el análisis jurídico del feminicidio. Si nosotros hablamos de todo un desarrollo respecto a la norma penal, ustedes se percatan que primero existió una venganza privada, ojo por ojo, diente por diente, la denominada ley del talión. Sin embargo, ¿cuál fue la crítica o cuál fue el suceso que fue importante para impedir que se siguiera dando ese tipo de conductas? Cuando los hombres o las mujeres realizaban esa justicia por su propia mano y se pasaban, ¿no? En este caso no existía un límite prácticamente para la ley del talión. Por lo tanto, posteriormente en estas normas penales y su evolución cambia a una venganza pública. Una venganza pública como en esta imagen, en donde si ustedes se percatan, quien tenía ese poder punitivo, ese poder para castigar, era generalmente la iglesia, ¿no? La iglesia decía que era lo bueno, que era lo malo, si una mujer era bruja, por ejemplo, entre otros aspectos. Y se denominaba pública porque se realizaba precisamente en una plaza pública como para tratar de generar algún tipo de miedo a la sociedad y que no cometieran esas conductas. Sin embargo, el Estado en algún momento se percata de esta situación y menciona, bueno, ¿por qué ya se ha llevado el tipo de justicia de manera personal o se ha llevado por la iglesia, ¿no? Yo como ente, como Estado, como una conformación total, población, territorio, gobierno, soberanía, etcétera, debo de tener esa facultad, ese jus puniendi, y ese jus puniendi va enfocado en 3 elementos importantes. Desde el poder ejecutivo, que administra, ¿no? Precisamente todo este proceso punitivo. Posteriormente también tenemos desde el jus puniendi legislativo para la creación de leyes y nos vamos a una terminología totalmente jurídica, el principio de legalidad. No hay un crimen o no hay una ley sin una o no hay una sanción sin una ley escrita, estricta y previa, ¿no? Entonces aquí nos percatamos de todo ese aspecto. El Estado menciona, ya no realices la venganza por tu propia mano, tampoco iglesia, ahora yo tengo esa facultad, les decía, y nos falta la última, desde el Poder Judicial, ¿no? Cuando los jueces, las juezas están enfocadas o conocen de todo un proceso para determinar alguna sanción. Entonces, desde ahí el Estado toma la tutela de esos bienes jurídicos, esa protección de los bienes jurídicos con la finalidad de una paz social.
Y entramos, les decía, al tema de cuál es el bien jurídico en el delito de feminicidio, en esta conducta antisocial de feminicidio. No solamente se limita a proteger la vida de las mujeres, sino también lo hace respecto a su derecho a ser reconocidas, respetadas y tratadas como personas. ¿Ven la necesidad de que se marque este tipo de figuras jurídicas? ¿No había sanción o solamente se generaba la tipificación al decir homicidio en razón de parentesco? Pero, ¿qué pasaba cuando era un feminicida serial y en ese momento no era reconocido como tal? ¿No? Recibía a lo mejor una sentencia larga, pero no era la misma como si se reconociera a las mujeres como personas, lo que sí se hace generalmente con el varón, el tener una vida digna. Lagarde, que es precisamente Marcela Lagarde quien empieza a hablar con Diana Russell respecto a este tema de feminicidio. La desigualdad de género menciona que es social y económica, pero también jurídica, política y cultural. La cosificación, ¿no? En este caso, el trato de las mujeres como cosas, como pertenencias y no como seres humanos, prevalecen en el maltrato cotidiano visible e invisible de las mujeres en las familias y pares. Y es realizada, les decía, generalmente esta conducta de feminicidio por parientes, por cónyuges y amistades, con personas con las que previamente tuvo algún tipo de relación. En otros círculos sociales es concretada por conocidos y también desconocidos, por autoridades, gobernantes, funcionarios, representantes, dirigentes, profesionales, colegas y compañeros. Permítame, no cerré mi... Doctora, mientras aquí hay un comentario de la licenciada Claudia. Sí, Dice, adelante, adelante. el feminicidio, ¿cómo se encuentra en el Código Penal de la Ciudad de México? ¿Exige ciertas condiciones, requisitos para tipificar el feminicidio? Entonces, ¿toda acción contra las mujeres debe ser encaminada o definirlo como un feminicidio? Ok, muchas gracias. Claudia, un poquito más adelante vamos a contestar tu pregunta. Sin embargo, no, no todas las muertes en contra de las mujeres son tipificadas como feminicidio. Como lo estás estableciendo en el Código Penal Federal, se establece esos requisitos que se deben de visibilizar para poder encuadrar la conducta, ¿no? En este caso al delito. Permítame, ahora sí ya. Pese a lo que se ha mencionado respecto a estas leyes, ¿no? El reconocimiento de la mujer no ha alcanzado la igualdad en el acceso y disfrute de sus derechos. Les decía que las estadísticas y las cifras son alarmantes. El INEGI en 2017 estableció que el 66.1 de las mujeres mayores de 15 años había sufrido algún tipo de violencia dentro de su vida. Y está hablando del término de más de 15 años. Lo peor, esa diferencia se da incluso en la muerte, lo que estábamos comentando hace ratito. Entre los argumentos de quienes se oponen a que se tipifique el feminicidio está el de que son más los hombres asesinados que las mujeres. Entra el tema de masculinidad hegemónica porque a ellos se les obliga, les decía, social y culturalmente, adicciones, trabajo, narcotráfico. Retomamos el tema de la escasa inteligencia emocional en los hombres, les decía, porque si ustedes también se percatan en cifras, la población que más tiene riesgo para cometer suicidio también son los hombres y también la inmersión en drogas, porque no se les permite expresar. Yo les comentaba aquí la maestra Erika que trabajo en centro penitenciario y he llevado programas respecto a las áreas de tratamiento y rehabilitación en adicciones. Y ellos mencionan precisamente que inician con el consumo de drogas porque no tenían a quién contarles sus problemas y no se les permitía hablar de esas situaciones. Les decía sentimientos, que tenían algún tipo de pérdidas, que empezaban a conocer incluso de temas de pornografía que ahorita también vamos a abordar respecto al perfil, ¿no? Que es uno de los factores de riesgo que llevan también a la comisión de la conducta de feminicidio, porque no se les respeta toda su sexualidad, no conocen cómo es el desarrollo de esta sexualidad y tienen el acceso a la pornografía desde los 7, 8, ustedes saben los niños, ¿no? Ustedes lo ven y ya tienen algún tipo de dispositivo electrónico y que en muy pocas ocasiones los padres padres y madres restringen ese tipo de contenidos.
Son muchas las diferencias entre los asesinatos de hombres y mujeres. Las de ellos suelen suceder en la vida pública, generado asociado o se asocian con el término de las riñas y con el empleo de armas de fuego. Por lo que respecta a la mujer, los métodos, como hace rato mencionaban, son crueles, primitivos y brutales. Se les ahorca, se les estrangula, ahoga, envenena, quema. Existe violencia sexual, privación de la libertad y entre todo ello se les cosifica. No sé si ustedes se percatan el tratar a las mujeres como cosas. La violencia de género, aquí tenemos otra noticia, es la principal causa de muerte de las mujeres en el mundo, muy por arriba del cáncer, por ejemplo, o también los accidentes de tráfico, las drogas. Julia Monarres, que fue una de las ofendidas respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tomó en cuenta 3 fallecimientos en Ciudad Juárez, Chihuahua, concluye el que el femicidio es una palabra que tiene la potencia de nombrar las razones patriarcales por las cuales las mujeres son asesinadas por parte de los hombres. Y aquí radica precisamente lo que les decía, porque es importante mencionar desde este momento la palabra feminicidio, porque nos menciona esta autora, es la posibilidad de dar a conocer, de visibilizar las razones patriarcales por las cuales se genera la privación de la vida contra la mujer, su dignidad humana como principio rector de todo derecho humano, ¿no? Entonces, esta autora estudió todo el fenómeno ocurrido en Ciudad Juárez, los 442 casos de privación de vida de mujeres, y a partir de ello se hizo una clasificación de los asesinatos de mujeres, que propiamente también lo vamos a recalcar un poco más adelante el feminicidio sexual sistémico, feminicidios íntimos por ocupaciones estigmatizadas, violencia comunitaria por riña, venganza, narcotráfico y del crimen organizado. Una de las discusiones que existió al momento de incluir este tipo penal al Código Penal Federal en la Ciudad de México fue cuando se iba a tipificar, les decía, propiamente el feminicidio, y si se haría en el capítulo en el que habla sobre solamente la vida, pero aquí nos percatamos que va más allá. No solamente se habla del bien jurídico tutelar de la vida, les decía, sino que también se tiene que resaltar que la mujer tiene la calidad de persona, con la dignidad que esto implica y el derecho intrínseco a no ser objeto de violencia. El conflicto se solucionó modificando el título del capítulo para quedar delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia, que eso es otro de los derechos humanos. Bien, y hace rato nos preguntaban en el chat, bueno, ¿todas las muertes en contra de las mujeres tienen que ser tipificadas como tal, como feminicidio? No. En el artículo 325 del Código Penal Federal se nos establece comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y aquí hace una lista de cuáles son esas razones de género. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Les decía, lamentable es la cifra de las 442 mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que todas ellas presentaban signos de violencia sexual. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. No mencionar esto es muy importante. La violencia previa, posterior o actos de necrofilia en contra de la mujer. Ejemplo, ustedes recordarán el caso también de Ingrid Escamilla, ¿no? En donde por ello se crea la ley Ingrid, que va enfocado precisamente a la protección de los datos y de algún tipo de delito respecto a las mujeres. El primer respondiente en ese momento toma fotografías de la víctima que había sido descuartizada por su pareja, ¿no? Y se dieron a conocer en todo Facebook. Entonces, se empezó a crear también otro tipo de estrategia en contra de esta situación y empezaron a subir fotos de Ingrid Escamilla viva, feliz prácticamente, ¿no? Porque aquí nace, les decía, esta necesidad de no normalizar estas fotos, como lamentablemente ahorita también se está haciendo, y no estamos hablando de feminicidio, pero con el caso de Jeffrey Dahmer,
¿no? Ustedes saben que apenas subieron una serie a Netflix y en TikTok se está teniendo todo un reto viral en donde ellos tienen que ver las fotos tomadas por una Polaroid, ¿no? Y que se dieron a conocer en esta situación, ¿no? Entonces, los comentarios les decía esta normalización de la violencia, dice: "Es que no están tan feas, yo pensé que estaban peores", ¿no? Y hay algunos otros que menciona, bueno, se quejan, o tienen miedo de lo que pasó con Jeffrey Dahmer y no conocen aquí a los feminicidas seriales. No es una lucha de qué persona fue más violenta que la otra. Lo que tenemos que trabajar es precisamente la prevención de estas conductas de riesgo para toda la sociedad. Regresamos al tema, les decía, otra de la lista nos menciona, existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Esa es otra de las características, que previamente haya existido algún tipo de relación laboral, escolar, familiar. Entre el activo y la víctima, les decía, una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Como hace rato mencionábamos, la mayoría de las víctimas en Ciudad Juárez, Chihuahua, también tenía esta característica. Las víctimas estaban expuestas o exhibidas en un lugar público. A quien comete esta conducta de feminicidio se le va a imponer de 40 a 70 años de prisión. Y aquí entra algo relevante, y aquí también va enfocado al por qué aquí en México se le denomina feminicidio y no femicidio, porque lamentablemente los trabajadores o los servidores públicos se han visto inmersos en la impunidad del feminicidio, de esta privación de vida a la mujer, ¿no? Como muchas veces ocurrió cuando no se atendieron todos los casos de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que a partir de la sentencia del campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se menciona, ¿no? Precisamente ese término. El Estado no investigó los actos de violencia contra la mujer. En la discusión o en esta plática que se tiene, les decía, por parte de Russell y de Lagarde, aquí en México, Lagarde hace extensivo esta cuestión, ¿no? Como tal, femicide podría ser traducido como femicidio. Sin embargo, le menciona a Diana Russell que en México la situación es distinta, porque existe mucha impunidad respecto a estos temas de violencia contra la mujer, porque no quieren conocer del tema, porque lo han normalizado, porque incluso ciertos comentarios llevados, les decía, por servidores públicos cuando una mujer se presenta a la agencia del Ministerio Público por delito de violencia familiar. Ustedes saben cómo es ese nivel de dependencia muchas veces a la pareja, por ejemplo, o esta crítica social de por qué vas a dejar a tu esposo si ya te casaste, qué van a decir los demás, entre otros aspectos, muchas veces hace que la víctima pues se retracte de ese tipo de declaraciones, ¿no? Y también por el poder económico que se le genera a la víctima porque no trabaja o no lo ha hecho desde hace 15 o 20 años, y esto genera también un factor de riesgo para la víctima a que se siga dando esta violencia en contra de ella, ¿no? Entonces se acercan a las autoridades, ¿y para qué? Para que otra vez te retractes, ay, no me hagas perder el tiempo, ¿no? Entonces, cuando platica todas esas situaciones Lagarde con Diana Russell, es por ello que también se implementa la terminología de feminicidio, no solamente como femicidio, y es precisamente por la nula actuación del Estado como titular de los derechos humanos. Y es por ello que también el Código Penal Federal señala este aspecto: al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente por negligencia la procuración o administración de justicia, se le va a imponer pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1,500 días de multa. Ojo, ustedes saben que también el tema de reparación del daño en México es prácticamente una utopía, ¿no? Solamente quien quiera algún tipo de beneficio preliberacional señalado por la Ley Nacional de Ejecución Penal debe de cumplir con esa reparación del daño, porque no están obligados. Porque si tú cometiste feminicidio y no tienes ningún bien,
No estás obligado a trabajar en las instituciones penitenciarias, que ahorita les decía, el último de los temas que vamos a tener es el tratamiento integral para las personas que han cometido la conducta de feminicidio. La realidad en los centros penitenciarios es que tú no puedes obligar a la persona a estudiar, no puedes obligar a que trabaje, no puedes obligar que el de lo que trabaje destine cierta cantidad de dinero a las víctimas, a los ofendidos de las conductas antisociales, ¿no? Entonces, esto, si nosotros estamos hablando, es prácticamente una utopía. No existe tanta reparación del daño. Vamos con algunos temas respecto a este análisis jurídico del feminicidio y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el sistema universal, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no existe como tal un tratado en específico en materia de violencia de género. El Comité CEDAW, a través de la Recomendación General número 19, señaló que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades. A diferencia del sistema universal de los derechos humanos, el sistema regional, la Convención Interamericana, sí cuenta precisamente con un tratado, con una norma, con un protocolo respecto a la atención para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, también llamada la Convención de Belém do Pará. Establece una serie de obligaciones de los estados que debe de cumplir y precisamente en el artículo 1 se menciona. Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción, conducta basada en su género, en esa construcción social que ya comentamos, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y aquí se hace mención de algunas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos atendiendo a esta Convención de Belém do Pará. Bien, la primera vez que la aplicó fue en el caso de María da Pena Maya. Se trataba de una mujer que denunció la tolerancia del Estado brasileño por más de 15 años porque ella era víctima de violencia familiar. Y en algún momento también fue víctima de tentativa de feminicidio. En ese momento no existía como tal el término de feminicidio, por lo tanto se mencionaba tentativa de homicidio. Producto de esas agresiones, la señora María da Pena padecía de paraplegia irreversible, ¿no? Entonces, en ese momento la autoridad brasileña, les decía, normalizaba toda esa situación de violencia contra la mujer, de violencia familiar, hasta que ella presenta una demanda en contra de Brasil, ¿no? Ya fue la primera ocasión que se aplicó la Convención de Belém do Pará. Posteriormente, en el penal Miguel Castro Castro contra Perú, tuvieron que transcurrir muchos años hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente aplicara la Convención de Belém do Pará. Esto fue en el año 2006. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la utilización excesiva de la fuerza que resultó en la muerte de decenas de presos y de también mujeres privadas de la libertad, hombres privados de la libertad o personas privadas de la libertad, así como de numerosos heridos y heridas en el marco de un operativo en el centro penitenciario Miguel Castro Castro. Para la recuperación de un espacio carcelario utilizaron la violencia. Se menciona en esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las autoridades quitaron uno de los muros y empezaron a disparar en contra de las mujeres y de los hombres privados de la libertad, les decía, con la finalidad de hacer tanto traslados a otros centros penitenciarios ahí en Perú, así como también el control de esa institución. La masacre de las 2 R's contra Guatemala. También fueron los representantes de las víctimas quienes pidieron que el Estado fuera declarado responsable de violar el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. En esta sentencia fue emitida el 24 de noviembre del 2009 y en ese caso hay mujeres víctimas de violación sexual y mujeres embarazadas que abordaron a consecuencia de los golpes generados por los soldados, incluso saltando sobre sus vientres hasta que abortaran. El campo algodonero, ya lo habíamos mencionado un poquito, se pronuncia por primera vez sobre el homicidio de mujeres por razones de género.
no era todavía tipificado o entendido como feminicidio. El caso reviste especial importancia, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional por la muerte de 3 mujeres que habían sido asesinadas por agentes no estatales en la ciudad Juárez, que eran Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Manjarres y Esmeralda Herrera Monreal, quienes tenían 20, 17 y 15 años respectivamente, ¿no? Y cuyos cuerpos fueron descompuestos, aparecieron el 6 de noviembre del 2001 en un campo algodonero. Les decía, estos cuerpos estaban exhibidos, ¿no? Prácticamente en la vía pública junto con otros más. Una de las víctimas era estudiante y las otras 2 eran trabajadoras. ¿En qué consistió esta sentencia emitida en el campo algodonero? La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recibir las peticiones por quejas o denuncias de violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. También tenemos el análisis del contexto de violencia y discriminación en el que ocurrieron los asesinatos en Ciudad Juárez. Y esa discriminación persiste, ¿no? Si tú eres una persona de dinero, prácticamente la ley te hace caso. Pero cuando tú eres una persona humilde, de bajos recursos, etcétera, prácticamente el Estado no atiende a tus necesidades, no atiende que tú fuiste víctima o que un familiar tuyo fue víctima y tú te presentas como ofendida, ¿no? Entonces, no existe como tal una reivindicación del Estado para los temas de discriminación y una nula justicia. El feminicidio, los homicidios por razones de género, el deber de la prevención y la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer. Se han creado protocolos a nivel nacional y es importante que los operadores de justicia sigan punto a punto este tipo de protocolos, la debida diligencia estricta y la responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de las 3 víctimas a manos de agentes no estatales y la obligación de investigar en un contexto general de violencia contra las mujeres desde una perspectiva de igualdad de género, el derecho a la verdad y el deber de no discriminar. Para terminar este tema respecto a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha reconocido y se ha obligado al Estado de cada uno de ellos, a Perú, a Brasil, a México, que se realice algún tipo de bienestar o que se trate de procurar ese bienestar social o ese alcance social de que se está llevando a cabo la justicia. ¿En qué sentido lo han hecho? Pues propiamente en poner, por ejemplo, algún tipo de monumento o generar o publicar estas sentencias emitidas en un diario oficial o en un periódico de relevancia en los países que se está hablando, ¿no? Precisamente para que se reconozca que el Estado no trabajó, pero que está obligado a realizar y a respetar esos derechos humanos. Aquí en México tenemos la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia desde el año 2007. Y en esta ley es importante mencionar este término, empoderamiento de las mujeres, que es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Y que propiamente si ustedes son algún tipo de autoridad, tienen que ir enfocados a esto, al empoderamiento de las mujeres. Me voy a salir un poquito del tema, regreso. Sabemos que en el sistema penal acusatorio existe una autoridad, ¿no? Que propiamente se hace cargo de la protección de los derechos de la víctima y es precisamente el asesor jurídico o la asesora jurídica. Sin embargo, en algunos lineamientos o expresiones de colegas, ella menciona que la persona que se encarga de ser asesor o asesora jurídica debe contar con una preparación o con una especialidad en los temas de victimología. ¿Cómo pretendes proteger a las víctimas si no conoces nada de esos temas? En las audiencias, lo que se escucha generalmente por parte de esta autoridad de los asesores o asesoras jurídicas es mencionar, me adhiero a lo señalado por Ministerio Público. Y eso no precisa y eso no atiende a las necesidades de las víctimas,
¿no? Entonces, ¿qué se debe de generar? Bueno, necesito para la víctima atención psicológica, por ejemplo, de manera quincenal, semanal, que es muy lamentable no escucharlo en las audiencias. No, bueno, nos desviamos un poquito del tema y nos regresamos. Misoginia también se hace alusión en esta ley, son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos de violencia y crueldad contra ella, contra la mujer por el hecho de ser mujer, por no atender su dignidad humana y no ser reconocida como persona. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Ya conocemos violencia psicológica, acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Y sí, los temas de infidelidad también generan esta violencia psicológica. La violencia física es cualquier acto que inflige daño accidental o no accidental usando la fuerza física o tipos de armas o objetos que puedan provocar lesiones tanto internas, externas o ambas. La violencia patrimonial, acto u omisión que afecta la supervivencia de las víctimas. La violencia económica, que afecta también la supervivencia, en este caso económica de la víctima. Les decía que lamentablemente cuando nosotros tenemos estos temas de violencia contra la mujer, de violencia familiar, vamos a encontrar todos estos tipos de violencia. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Cuando se habla de modalidades de violencia, se refiere a los espacios en donde se están llevando a cabo este tipo de actos. La violencia en el ámbito familiar, laboral o docente, en la comunidad, institucional y la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres, que es un espacio más de Estado, es un espacio también de parte cultural, ¿no? El género. ¿Y por qué es importante? Ya nosotros analizamos cuáles son esas razones de género. Sin embargo, ustedes se percatan que ese tema tendría que ser el último en abordarse, ¿no? El derecho penal, la sanción de 40 a 70 años y los días de multa establecidos. Sin embargo, el derecho penal es el fin último del Estado. Y en el análisis criminológico que vamos a pasar en este momento, no lo enfoco tanto a cuáles son las razones culturales, sociales o a los aspectos biológicos, psicológicos respecto al feminicida o a la feminicida, porque también la mujer puede cometer feminicidio. Sin embargo, lo enfoco más a lo que es la prevención. Porque la criminología nace desde que un derecho penal no ha cumplido con su cometido, o desde que un derecho penal tiene lagunas. Y en ese tipo de resarcimiento de lo que le falta al derecho penal, se va creando otra ciencia que se denomina criminología. Y esta ciencia no solamente ha nacido para darle, les decía, el sustento o ser una ciencia auxiliar del derecho penal, porque por ello la criminología atiende más a la prevención. Considero que ese es su fin principal, su objetivo principal, la prevención. Antes de tipificar una conducta, debe hacerse parar el hecho de otra forma, tener esa prevención, les decía, crear políticas sociales, políticas criminales, pero lo mejor de ello, una política criminológica para que la población interiorice el bien jurídico que se pretende proteger, para que se visibilice o en este caso se atienda a que una mujer es una persona. ¿No? Por eso les decía, les doy la felicitación por entrar a estos temas, porque les permite tener otra visión. Solo cuando el resultado no se logra a pesar de esto, a pesar de una prevención, es que se debe hacer uso de precisamente el ius puniendi y la facultad del Estado para poder sancionar. Lo que se presenta en el derecho penal antes de que una persona se presente ante toda una maquinaria penal, pues obviamente se debe de enfrentar a una prevención de la conducta antisocial, ¿no? Si nosotros nos percatamos de un hombre o de una mujer en riesgo para cometer una conducta feminicida, es importante hacer una prevención. En el análisis criminológico, les digo, no voy a entrar tanto a detalles con factores porque lo vamos a hacer un poquito más adelante, ya cuando entremos al tema de perfil criminológico.
Para lograr una procuración de justicia efectiva es necesario mejorar la calidad de la investigación de los hechos delictivos, generar evidencias sólidas que cuenten con soporte científico y sustento legal. No, prácticamente hay que entender también otra de las críticas que yo realizo al sistema penal, al derecho penal, porque el tema, por ejemplo, de feminicidio, va más enfocado a hacer o atender la conducta, no atender a la persona que ha realizado el feminicidio. Me explico. Nuestro derecho penal se decanta actualmente por la valoración del acto y no de la persona, del acto y no del autor. Lo han tratado de encuadrar, lo han tratado de cerrar tanto prácticamente para que digan 2 más 2, resultado feminicidio. No se analizan, y eso es importante porque lo vamos a ver en tratamiento integral. No se analizan cuáles fueron los razones, las razones, los motivos, los factores que presentó la persona para la comisión de la conducta. El tribunal de enjuiciamiento realiza toda esta libre valoración de la prueba y genera una individualización de la sentencia atendiendo a la conducta cometida. Pero al tribunal de enjuiciamiento ya no le interesa saber cómo fue la infancia de la persona que cometió el feminicidio, si tuvo o no deserción escolar, qué oportunidades tuvo esa persona. No interesa tanto ese aspecto, le interesa la conducta cometida. No sé si tengan alguna aportación hasta acá, es que escuché un micrófono. A a ver, doctora, leo, Sí, dice, Ana Ortega, dice: "Es como revictimizar a la víctima". Después Claudia Barrios dice: "Una tentativa de feminicidio debe ser enfocada en lo que señala el artículo expreso del feminicidio, o qué elementos deben ser valorados para clasificarlo como tal". Ese es otro sí. comentario. Y un último comentario dice de Lili Navarro, el anterior fue de Claudia Barrios. Ujú. El de Lili Navarro dice: "¿Por qué una mujer también puede ser feminicida? No me quedó claro". Gracias, Lili. Bueno, vamos a empezar. Sí, efectivamente, con la de Ana Ortega muchas veces se revictimiza a la persona que ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no? De conducta antisocial. Les decía, generalmente se ha dado mucho por servidores públicos, por un primer respondiente, por ministerio público, entre otras personas, incluso hasta las valoraciones realizadas por la médico legista. ¿No? En donde, pues, es que te gusta que te estén golpeando, y he escuchado de manera directa ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces sí, prácticamente se realizan todos estos actos en contra de la mujer. Una tentativa de feminicidio también debe de atender a lo que expresa el artículo de feminicidio, el que acabamos de leer, ya sea por la entidad federativa o el Código Penal Federal.